sobre el nuevo régimen de reservas técnicas de las entidades aseguradoras. Ese es un tema que tiene mucho de técnico, evidentemente, pero que también tiene su importancia para los abogados. Seguramente querían hacer énfasis sobre el tema de los criterios que se van a apoyar en los abogados para efectos de definición de reservas de siniestros y el régimen más severo, digamos, en el cálculo de ese tipo de reservas, etcétera, que es un parte que importa, y además el abogado le va a interesar conocer cómo va a impactar en muchas aseguradoras el nuevo régimen de reservas técnicas. Ya hay un decreto expedido, la superintendencia bancaria pues está en proceso de pedir una serie de regulaciones adicionales para que entre realmente en vigencia, pero va a ser algo que sin duda va a impactar en forma importante a la industria aseguradora colombiana. Y lo digo con toda sinceridad, ¿quién mejor que Rebeca para exponernos sobre este tema? Lo ha estudiado, lo ha venido estudiando de tiempo atrás. Además, invité a hacer esta conferencia porque ya había hecho una conferencia en el Centro de Estudios de la Universidad Javeriana y me dejó muy impresionado sobre su dominio y conocimiento del tema, sobre todo para nosotros abogados. Entonces, porque eso hablar de actuales, eso es fácil, pero para abogados se requiere como de otro un poco. Rebeca Herrera es abogada colombiana egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comunitario Internacional, máster en Leyes, en Derecho Bancario y Financiero. Rebeca estuvo vinculada a Seconda, por el doctor Julián Padul, estuvo en la industria aseguradora por 11 años en distintas posiciones, con muy buen conocimiento y experiencia entonces de este negocio desde distintas ópticas, desde distintos, digamos, puntos. Rebeca ha elaborado escritos en muchas entidades que han sido publicados en la revista Iberoamericana de Derechos Seguros, en el libro escrito sobre riesgos y seguros de la Universidad Externada de Colombia, en la revista Progreso de la Asociación de Ginebra, en la revista Argentina del Mercado Asegurador. Es una persona muy activa en este tema, muy estudiosa y en temas de publicaciones sobre temas esencialmente relacionados con seguros. Tuvo una actuación, una actividad muy importante sobre todo que ver con la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la asesoría entre el sector asegurador. Eso no está aquí, pero lo conozco. Entonces, hoy por hoy, Rebeca creó en el año 2013 la firma de Rebeca de Abogados, firma donde presta asesorías en asuntos relacionados con Secretaría General de las Entidades Aseguradoras, trámite ante la Superintendencia Financiera de Colombia, litigio en materia de reaseguro, seguridad social y en general aspectos jurídicos de los seguros generales y la regulación de las entidades aseguradoras en Colombia. De verdad, Rebeca, muchísimas gracias, muy complacidos y deseo la palabra. Doctor Botero, pues muchas gracias y merecidísima su presentación. Realmente buena parte de lo que les voy a contar es por las enseñanzas que he recibido de todos ustedes y pues de mis jefes, particularmente del doctor Fabio, que como digo yo fue el que me crió en esto y me incluyó la vena, me insertó la vena de la pasión por este negocio y pues entenderlo como abogado también, esos aspectos que tienen un altísimo componente actuarial y financiero. Pero de verdad, la experiencia que yo he tenido, sobre todo la que he tenido en este último año ya de estar en la calle, en la prestación de servicios jurídicos directamente, eso me hace una cantidad, para todo, incluso para temas sustanciales y para escenarios litigiosos que tienen que ver con una aseguradora. Finalmente, esto lo que decía es en la forma en que la aseguradora se debe comportar de cada prestación de sus servicios de aseguramiento. Este reto, pues por un proceso de negociación, ya ustedes podemos arrancar ya con el tema para entrar en materia. Y básicamente yo les voy a hablar, estos son los temas de los que les voy a hablar, suena larga la lista, pero realmente es porque está muy detallada para hacer más fácil la presentación, pero sí quiero arrancar con ustedes con un contexto histórico y regulatorio, de dónde sale esto, porque hoy en el año 2014 y en diciembre del 2013 nos encontramos con que apareció un nuevo régimen de reservas técnicas para las entidades aseguradoras. Entonces, arrancando por ahí, nos encontramos con que en el año 2005 el Ministerio de Hacienda empezó a estudiar, a hacer proyecciones de cómo modificar el régimen de reservas técnicas de las entidades aseguradoras. ¿Por qué? Porque en el momento ya teníamos algo que estaba muy estudiado, que es el régimen de solvencia 2, que es el régimen por el cual en el mundo se está empezando a analizar cómo se cuantifica la solvencia de una entidad aseguradora. ¿Para qué? Pues para identificar si esa aseguradora es capaz de asumir los riesgos que asumen
no solamente desde el punto de vista de aseguramiento, sino los demás riesgos que asumen por el hecho de ser una institución financiera en la jurisdicción en la que opera. Nosotros en Colombia intentamos ser un país de vanguardia en estas materias. ¿Por qué? Más o menos hasta el año 2001-2002, en el mundo se estaba discutiendo el nuevo marco regulatorio aplicable a los bancos. En esa época, el régimen de Basilea II, que nos buscaba identificar si un banco era solvente en función a distintos riesgos que asumía ese banco. Riesgos por su portafolio de inversiones, riesgos operativos, si las personas en los sistemas fallaban, y riesgos de riesgos propios de su actividad bancaria. Nosotros, y eso se estaba estudiando a nivel del Comité de Basilea, que es la reunión de todos los supervisores bancarios del mundo, con sede en Suiza. Ese era el Comité de Basilea II. Nosotros en Colombia, nuestro supervisor en Colombia, la superintendencia bancaria de la época, fue a las reuniones del Comité de Basilea, vio lo que se estaba haciendo en el régimen de Basilea II y dijo que esto hay que replicarlo en Colombia. Y en ese momento nos encontramos con que se emitió la circular externa 058 de 2002, el famoso SEAS. ¿Se acuerdan en esa época, aquellos de ustedes que trabajan en las compañías de seguros en el mercado, que pues tuvo que hacer una inversión grandísima? Las compañías de seguros empezaron a invertir en personas expertas que ayudaran a evaluar cómo íbamos a implementar ese sistema especial de administración de riesgos de seguros, que implicaba identificar una serie de riesgos, en total 9 riesgos, para luego empezar a ver cómo los cuantificamos y luego más adelante, en una etapa posterior de lo que resultara de la cuantificación de esos riesgos, qué porcentaje iba a ser necesario tener en el patrimonio técnico de las compañías. O sea, no digas todo ese tema de cuantificar, identificar, prevenir riesgos, termina en un número que es un monto de capital mínimo que uno debe tener guardado en el patrimonio para considerarse entidad solvente. Sin embargo, el SEAS se quedó quieto. Su primera etapa era que las compañías de seguros diseñaran una metodología de trabajo de cómo iban a implementar el SEAS. Esa metodología de trabajo había que presentársela a la SUBER en el año 2013, en noviembre del año 2013, y la SUBER sobre eso se pronunciaría, y si decía bien, su metodología de trabajo está bien, arranque, pues ya las compañías empezaban con su implementación. Sin embargo, la SUBER no se pronunciaba. Entonces, por eso yo siempre destaco mucho esta circular, que yo le llamo la circular bella durmiente. Está ahí donde de pronto llega el príncipe azul y queda que eso la despierta y tenemos las compañías que empezar a implementar nuevamente este SEAS. Obviamente el SEAS no va a ser como tal, pero a lo largo de estos 12 años o 13 años ya las compañías y el marco regulatorio ha cambiado y se han creado sistemas de riesgo que se parecen mucho a lo que estaba en el SEAS. Por ejemplo, ya es una realidad de SAR, el sistema de administración de riesgo operativo, para lo cual las compañías de seguros tienen que tener un sistema tecnológico y contable confiable y tener cuantificados e identificados los riesgos que pueden sufrir a ese nivel. Entonces las compañías de seguros tienen una matriz donde van identificando todo lo que va pasando. El 17 de julio se nos cayó el software. Eso costó más o menos $1 millón porque tocó, se perdió la emisión de unas pólizas y nos tocó comprar un nuevo software. Ya las compañías están empezando a crear sus matrices en el caso concreto de SAR. También tenemos ya el tema de lavado de activos muy avanzado, el famoso SAR, el sistema de riesgo de crédito en los casos en los que las compañías financian pymes. Entonces, fíjense, ese tema de riesgos y gestión de las compañías de seguros en función de riesgos es una realidad. Nuestro supervisor cambió y es un supervisor basado en supervisión de las compañías en función de los riesgos que asumen. Acuérdense que la superintendencia está el superintendente financiero y tiene 2 superintendentes adjuntos, el que supervisa a las instituciones financieras y el que supervisa a las instituciones financieras en función a los riesgos que corren. Entonces, ya ese tema de los riesgos es una realidad. Y mientras tanto, en el mundo, seguimos discutiendo el régimen de solvencia 2. Ya la IAES, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, en el año 2012 publicó su última versión de los principios regulatorios aplicables a la industria aseguradora. Y el año pasado, y en ese mismo 2012, vino la IAES, en apoyo del Banco Mundial, que hicieron el análisis del Financial Sector Assessment Program, que es de Colombia, cómo estaba de cara a esos principios de regulación internacional. Y encontró que Colombia está muy bien, la regulación de las aseguradoras en Colombia cumple estándares internacionales. ¿Qué es lo que no está tan bien? O no, bueno o malo. En lo que hay mucho camino por recorrer es el crecimiento de industria. Nuestra industria es apenas, los activos de las entidades aseguradoras en Colombia son apenas el 4% de los activos de los bancos.
Nuestro índice de penetración, a pesar de que ha crecido en los últimos años, sigue siendo bajo. En Colombia el gasto per cápita en seguros es de $209 al año. En países desarrollados en seguros como el Reino Unido, el gasto per cápita al año es de más de unos $6.900. Entonces tenemos mucho espacio por crecer. Y aquí estamos viendo, están llegando muchas compañías de seguros nuevas, compañías de seguros grandes, adquiriendo participaciones en las compañías de seguros locales. Entonces el mercado en este momento está viviendo un saturno importante parecido a lo que vivimos en los años 90. Cuando vino, por ejemplo, el grupo Liberty amplió su participación en Colmena, lo que pasó en Royal y demás. Entonces, hoy en día estamos viendo un revolcón muy importante, pero ya en un escenario de liberalización. Entonces, en todo este panorama, nos damos cuenta que nuestro régimen de reservas técnicas es un régimen muy antiguo, es un régimen que viene más o menos de los años 70, refrescado a principios de los 90. Lo realizamos en el año 2010 y por las influencias de solvencia de los facilitadores y las crisis financieras que habíamos vivido en este milenio, ¿cuáles crisis financieras? La de 2001, de Enron y Andersen. ¿Por qué se quedó Enron? Hicieron una simulación de portafolio y su revisor fiscal no estaba contando esa verdad. Entonces se quebró Enron y se quebró su revisor fiscal. ¿Quién nos pasó en el 2009 a nivel mundial? ¿Quién se quebró? AIG. AIG no se quebró por negocios de aseguramiento, AIG se quebró por hacer malas inversiones de su portafolio. Pero AIG finalmente no se quebró, el gobierno americano tuvo que intervenir y salvarla. No, el gobierno americano no intervino en los acuerdos no Brothers. Lehman Brothers era una institución financiera grande. ¿Por qué será que las aseguradoras se la salvaron? ¿Por qué sí intervino? El impacto. Una aseguradora es la institución financiera que tiene más actividades admitidas dentro de su proyecto social. La aseguradora es la única que asegura. Pueden otorgar créditos cuando financian primas. Puede administrar patrimonios autónomos y carteras colectivas. En nuestro país, puede administrar pensiones voluntarias. En nuestro país, interviene fuertemente en el sistema de seguridad social. Y además es intermediario del mercado de valores e inversionista institucional. Entonces, una aseguradora grande que se quiebre, el impacto que genera en la economía global es todo. Si quiere un inversionista de bolsa grande, sí, tambalea la economía, pero no tanto como si fuera una aseguradora. Entonces, ¿qué pasa en el 2010? Pues nuestro regulador dice, oiga, es que lo que nos ha demostrado las quiebras internacionales que es que las aseguradoras les tambalean la solvencia, no por malos negocios de seguros, sino por malas inversiones de los portafolios. Entonces, en el año 2010 nos cambian el régimen de solvencia para un régimen ya no solamente basado en el riesgo de suscripción, sino un régimen de solvencia basado en el riesgo activo, la posibilidad de que la contraparte de las inversiones de contra la aseguradora o el riesgo del mercado de las inversiones, que la aseguradora tenga pérdidas porque fluctúan los precios de los mercados de valores. Y no se aplica el mismo criterio que se le aplica a los comisionistas de bolsa. Esa es la crítica que yo personalmente siempre he hecho a esa norma. Pero entiendo que, obviamente, hacer un modelo de riesgo activo particular en función a los activos que tiene la entidad aseguradora, pues es dispendioso, tarda muchos años. Entonces, hay una decisión que tomó el regulador del Ministerio de Hacienda fue: hagamos el mismo modelo de los comisionistas de bolsa aplicables a las aseguradoras para que cuantifiquen su riesgo activo. Entonces, desde 2010, la solvencia de las compañías de seguros es un número al cual llegamos luego de sumar qué tenemos como riesgo de suscripción, qué tenemos como riesgo activo y qué tenemos como riesgo de mercado. Y eso es la aplicación de unas fórmulas matemáticas, pero la filosofía es esa: ver la posibilidad de perder a la aseguradora por malos negocios de seguros, porque las contrapartes de las inversiones importan, o porque los precios del mercado de valores fluctúan. Esa fórmula matemática es nada de número. Ese número es el que yo tengo que tener en mi patrimonio. Entonces, fíjense, el tema de riesgos. ¿Sí? Pero la aseguradora la posibilidad de que se quiebre por riesgos, diferentes tipos de riesgos. Entonces, allí ya aterrizamos en el año pasado y vemos que ya desde el 2005 el Ministerio de Hacienda había empezado a ver cómo modificar el régimen de reservas y se contrata una firma internacional de actuarios expertos en este tema, facilitan los contratos, empiezan a trabajar, salen los primeros borradores, la industria ayuda y pum, llegamos al borrador final de la emisión. Entonces, ese es todo el contexto. Entonces como ven, es un revolcón en la industria, está cambiando la regulación, están cambiando los actores. Listo. ¿Qué hay modalidades entonces tras decreto? Ya viendo el contexto y por qué la necesidad hoy de tener un decreto nuevo,
Entonces se emite el decreto, pero obviamente estos decretos no se aplican de forma inmediata. ¿Cómo es el régimen de transición para la implementación de este decreto? Este decreto se puede volver también una ley de audiencia, a decirles. Lo primero es que se establece que el decreto entra en vigencia un año después de que la superintendencia emita las circulares externas que contienen las instrucciones de cómo vamos a implementar el decreto. Entonces, este decreto va a ir acompañado de todo un paquete de circulares externas que van a contener las fórmulas matemáticas sobre cómo debemos constituir las reservas. Un año después de que se emitan esas circulares, entra en vigencia el decreto. De todas formas, 2 meses después de que se emitan las circulares, las compañías deben presentar el asunto de plan de ajuste de cómo van a implementar ese nuevo paquete reglamentario. Sin embargo, ahorita, cuando fue el 27 de junio, las compañías de seguros tuvieron que presentar a su superintendencia un plan de ajuste sobre cómo van a implementar la nueva filosofía de cálculo de la reserva de siniestros incluidos pero no reportados. Listo. Y de todas formas, para efectos de esa reserva de siniestros incluidos pero no reportados, entra en vigencia esa nueva metodología de cálculo 2 años después del emitido del decreto. O sea, en diciembre de 2015 entra ya en vigencia todo lo que está previsto en el decreto sobre la reserva de IBM. Y por eso ahorita, en este punto, toca presentar qué impacto tiene en la compañía la nueva metodología de cálculo. Y hay una reserva nueva que se crea, que es la reserva de insuficiencia de activos. Esta reserva entra en vigencia cuando las sumas lo determinen. Listo. En principio, una de las generalidades que trae el decreto, además de su régimen de transición, es que las reservas se deben ajustar mensualmente. Hoy en día, en la práctica, las compañías de seguros ajustan mensualmente sus reservas, en particular las reservas de siniestros, en función a la evolución del siniestro. Pero ya ahora, por mandato reglamentario, es necesario que las reservas se ajusten mensualmente. Tercer tema, importantísimo, este sí que tiene un impacto financiero, y es que las reservas se contabilizarán en el pasivo de la compañía, como viene siendo hasta ahora, pero sobre su valor bruto, ya no sobre el valor neto del seguro. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo? Si es que para eso está el seguro, para ceder riesgos. Y sí, pero entonces en el pasivo hay el valor bruto de la prima del seguro, y en el activo de la compañía de seguros va a ir el saldo a favor de la compañía y en contra del asegurado. Entonces, fíjense, contablemente se puede sentido, pero financieramente tiene un impacto gigante. ¿Sí? Listo. Y como decía, en el activo entonces se contabilizan las contingencias de los asegurados, pero solamente aquellas contingencias de contratos de aseguro proporcional. Las contingencias a favor de la compañía y en contra de los aseguradores en contratos de exceso de pérdida o no proporcionales solamente se tendrán en cuenta en el activo para efectos de la reserva de siniestros avisados. ¿Y por qué esto es así? ¿Cómo funciona un contrato de exceso de pérdida? ¿Cuándo sabemos el saldo en contra del asegurador en un contrato de exceso de pérdida? En el momento del siniestro, no en el momento de suscripción de la póliza. Entonces, fíjense acá, técnicamente esto tiene sentido en el funcionamiento de su contrato de seguro, pero nuevamente financieramente es un impacto grande para los compañías de seguros. Dentro de las filosofías del decreto están las relaciones estrechísimas que debe tener el régimen de reservas con la nota técnica del producto y el clausulado que tiene depositado la compañía en la superintendencia. Claro, pues porque la nota técnica es la que me habla de los precios y cómo cobrar, y el clausulado sobre los tiempos, vigencias de cobertura y tipos de cobertura. Entonces, el decreto establece eso como uno de sus principios generales. Y finalmente, los estados financieros donde se contabilizan las reservas técnicas deben ir firmados por el actuario de la compañía. Entonces ya los estados financieros de las compañías de seguros van a ir firmados por el representante legal, el revisor fiscal y el actuario. Eso es un estándar internacional en el mundo. Siempre los actuarios certifican la información relevante de las reservas técnicas. Además de las notas técnicas que pueden ser desde el año 2010, en Colombia tenemos un régimen de que los actuarios hacen las notas técnicas y las deben firmar para que el depósito que se hace en la suma sea válido. Listo, hasta ahí no sé si alguien tiene alguna duda. Todo eso es nuevo, todo eso no existía. Todo esto es, exacto, todo esto es nuevo, hay una transición y este punto en particular, doctor, es un tema que siempre estuvo en discusión, sobre todo a la luz de la discusión de los temas de seguros asociados al ramo de terremotos. Ahí siempre había la discusión de
si para efectos de constituir las reservas podríamos descontar los contratos, las primas pagaderas en contratos de las seguros no proporcionales. Y la superintendencia siempre tenía más una posición inclinada al no. Y nuevamente por eso, para efectos de la reserva de riesgos, incluso cuando se suscribe la póliza, yo no sé qué saldo queda a favor de en contra de las aseguradoras, sino solamente estaría sin riesgo. Y es que puedo creer que durante la vida de ese contrato de la seguro no proporcional yo nunca lo toque, porque no tenga siniestros que me sean la prioridad. Entonces, ese tema es nuevo. Obviamente también es un tema de que entonces la contingencia del asegurador se va a activar y la relación entre las reservas de nota técnica de próxima, pues es un tema obvio, pero se puso como principio de la resolución. Pero eso se venía haciendo así. Eso se venía haciendo así y las compañías en la práctica lo venían haciendo así, pero es importante haberlo reflejado como principio de la regulación. Y lo otro, lo último, prácticamente, el tema de la actual listo. Entonces, ahora sí, y hay tres generalidades más. Importante que el decreto dice que los incentivos previsionales y riesgos laborales siempre se debe contar con protección de la salud específica frente a desviaciones de siniestralidad, según parámetros que indique la superintendencia. Entonces, la superintendencia va a entrar a la forma en que se contrata el seguro de riesgos laborales. Si con ocasión de la implementación del nuevo decreto es necesario liberar reservas, la liberación solamente se va a utilizar para cubrir faltantes de reservas de otros ramos. Sin embargo, en los ramos de SOA previsional, pensiones con computación pensional y ADN, los excesos de reserva prácticamente no se podrán liberar, porque la idea es que se guarden para que a futuro, cuando sea necesario hacer una optimización de reservas, pues se utilicen esos recursos. Y finalmente, un tema que a mí no me gusta, nunca me ha gustado las negociaciones de libre comercio, causó muchos problemas, y es el régimen de depósitos retenidos a los aseguradores del exterior. Se mantiene, tal cual como lo que se envía el decreto, no lo toca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No dice nada de... No dice nada de lo que se mantiene, y ahí en el decreto 2555 se mantiene el tipo tal como funciona bien. Doctor, pero si yo no estoy mal, el único país del mundo acá de nosotros que mantiene esa línea es Israel. O sea, nadie en el mundo tiene nada de que Nicaragua, pero no conozco Nicaragua, pero son dos del mundo, exóticas, que no debería existir. Estados Unidos, el Tratado de Comercio decía, por favor, levanten eso sí que es una barrera de entrada al seguro o una carta financiera adicional para la CDMP. En Colombia, que no tiene sentido, porque eso hoy en día no tiene riesgo de crédito, nada se mantiene y por eso es una barrera. Y me acuerdo que Estados Unidos decía, Colombia por Israel son los únicos que lo mantienen, pero la verdad no sé, no he confirmado. ¿Sí? No, pero si son tres, no son cuatro. Exacto, pero entonces se mantiene igualito, ese régimen de depósitos retenidos. Entonces, esas son las generalidades del decreto que, como ven, son amplias y cambian muchas cosas del funcionamiento diario de las compañías de seguros. Ya entrando en las reservas en particular. Entonces, la reserva que todos conocemos como reserva de riesgos en curso va a sufrir un cambio, y es que va a estar, o varios cambios. El primero de ellos es que ya no va a tener dos subreservas. La reserva de prima no delegada, que en la práctica es la reserva de riesgos en curso, y la reserva de insuficiencia de primas. Esto es nuevo. Eso es totalmente nuevo. Eso, la exclusión de esa reserva y cómo la Super la va a desarrollar en sus circulares sistemas, pues hay que ver cómo queda. Porque la filosofía es una subreserva de insuficiencia de primas, es que sea una reserva que sirva para cubrir la porción del riesgo que no cubre la prima y los gastos no causados. O sea, es una reserva que busca cubrir los descuentos que no dan los clientes. Entonces, importantísimo, porque es que yo, desde que llevo trabajando en seguros, siempre he oído a la primera persona que leí este término, es que la industria aseguradora colombiana está en una guerra de tarifas, ¿cierto? Entonces, esta yo en mi léxico, yo esta reserva la primero la reserva antiguerra de tarifas. Sí. Sí, es un castigo a dumping. Claro, es un castigo a dumping, claro. En Europa ya existe con otras denominaciones. En España la denominan
de riesgos en curso, en una examina y encuentra que es una previsión similar en la aseguradora que trabaja a costo con tarifas insuficientes de un castigo con una reserva adicional. Entonces, parece que es una previsión contra la estrategia de comprar mercado y mercado trabajando pérdida. Exacto. Y es que fíjense también una cosa que empieza a cambiar acá. Tradicionalmente, cuando veía cifras financieras de compañías de seguros a nivel mundial, uno siempre había el resultado técnico golpeado, o sea, la utilidad, no había utilidad operacional de las compañías de seguros, era siempre negativo, porque la utilidad final se obtenía por el resultado financiero, por lo que estaba después de hacer los negocios. Pero no, eso está empezando a cambiar en el mundo y ahora nosotros, el reserva con el cual medimos a las compañías de seguros es con resultado técnico positivo y con un índice combinado inferior a 100. Entonces, eso está cambiando y esta reserva apunta a eso. A que se vea. Creo que ya no tengo agilidad mental para entender lo que estás diciendo. Porque no diga eso. estoy viendo un mensaje en este sentido, de que de esta forma se está justificando o digamos dándole aceptación a la práctica de que se haga un seguro con una insuficiencia de prima y que eso lo va a tolerar el supervisor y va a ser un castigo. Yo recuerdo que la filosofía antes era eso, no se puede hacer y yo como supervisor no se lo voy a dejar hacer. Y por eso le controlo, en la época en que se controlaba, le controlo la tarifa y la hago yo porque no haga eso. Entonces, lo que tú estás diciendo, si lo entiendo bien, quiere decir que ahora sí se lo va a permitir y lo castiga. Lo castiga, ¿por qué? Porque tiene que constituir una reserva. ¿Y de dónde va a salir el dinero para constituir esa reserva? Del patrimonio. No, pues, del bolsillo nacional. Pero el Moneta se lo permite y no lo castiga. Pues es el fenómeno hoy, porque desde que se desreguló los acuerdos de compañías sobre tarifas uniformes, la competencia es abierta. Y si usted tiene un mal resultado técnico, nadie lo está castigando con una reserva. Ahora lo que están buscando, si usted tiene un mal resultado técnico, entonces usted tiene unas responsabilidades para los cuales tiene una prima que son insuficientes por poner ese dumping, entonces me va a tener que constituir una reserva. Y yo lo que siento es que pero entre el 90 y hoy existe esa guerra de tarifa sin que haya el contrato, sin que haya que aplica antes del 90. Exacto. Pero eso demuestra también que el control a posteriori de las tarifas que se implementó en la ley 45 no sirve realmente para nada, no es eficaz, no es suficiente. Y es que fíjense, ¿qué herramientas de supervisión habría para uno identificar un dumping en seguros? Muy complejo, porque es que un dumping es vender por debajo del costo. ¿Cómo es el costo de la compañía de seguros? Muy difícil. Es muy difícil porque la estructura de todos y cada uno de los contratos de seguro que tienen, como supervisor, con qué tiempo, con qué personal, con qué sistema lo va a analizar. ¿Sí? Eso me parece difícil, identificar cuánto está. Y claro, uno diría, no, es que cuando vende por debajo de la tarifa de la nota técnica. Pero es que si nos vamos a revisar las notas técnicas, la tarifa que traen las notas técnicas es muy bajita, es muy bajita, porque está en función a unas pruebas de siniestralidad por Pero tickets. eso es muy peligroso porque eso quiere decir que realmente ese control de tarifa realmente no existe. No existe. No existe, no ha existido. Desde el 90 no ha existido. Jamás a una compañía le han obligado a una tarifa. Doctor Montero, solamente el principio general del estatuto dinámico es una buena tarifa debe ser suficiente. No existe el concepto de la tarifa, debe ser equitativa, debe ser suficiente, representativa y equitativa. Bueno, eso es. Son 4 principios enunciados ahí, pero hasta ahora no ha habido la primera compañía que haya habido que lo obliguen a subir términos. Y es que somos un poco. Desde el 90. Es que antes del 90 tenemos informe. Sí, porque había era una administración del Estado. Mi pregunta es de lo que tú estás reclamando es desde la ley 45 90 para acá, no se ha aplicado al principio de que la compañía no pero no existe el control, e inclusive las compañías hoy no tienen obligación de sustentar sus cambios de tarifa, ustedes lo saben. Las compañías piden aprobación cuando arrancan, después depositan las modificaciones y las depositan. Y se supone que la empresa podría, en teoría, mirar, pero ¿cuándo la han mirado? No, nada, no las mira. Incluso en el 2010 se pidió el nuevo depósito de que cada producto debe tener su nota técnica, con unos parámetros. Y
listo, pero no hay control. Además que también hay un tema constitucional de por medio, ¿no? La libertad económica, la libertad de competencia, todos esos principios cuando empezamos a mirar que si se controlan las tarifas, pues entran a hacer un ruido allí. Pero lo cierto es que sí hay un interés por proteger la solvencia de la compañía de seguros y que no se van a quebrar por ofrecer muchos aspectos. A mí realmente uno de los ramos decimos que la preocupa es cumplimiento. O sea, el ramo de cumplimiento, ¿cómo fueron los siniestros que se pagaron del grupo doble, el carrusel de la contratación y la devolución de impuestos ante la DIAN? Y las tasas del ramo siguen para abajo. Y las comisiones para arriba. Y las comisiones de la segunda para arriba y las capacidades cada vez más grandes. Entonces, allí, sí, y probablemente es que aquí las notas técnicas del ramo, si nosotros fuéramos actuarios todos y nos pusiéramos a mirar en función a la siniestralidad del ramo, sin duda alguna la nota técnica debería tender a subir la tarifa, pero eso no lo hacemos, ¿no? Entonces por eso, aquí se queda la reserva nueva, la super la va a reglamentar. Entonces, ¿cómo la va a reglamentar? Para que realmente sea un control antidoping. A mí me parece buena la filosofía, dificilísima la implementación en la práctica. Entonces, la reserva de riesgos en curso, ya vamos a ver un poquito del detalle, pero va a tener dos reservas. La prima novedad, que es básicamente la porción de la prima correspondiente a la parte de corrido de riesgo, y la reserva de insuficiencia de primas, como quede reglamentada. La siguiente reserva de primas, que ya vamos a ver los cambios que tiene, la reserva matemática, no tiene muchos cambios, ya vamos a ver el cambiecito que tiene, que es esa reserva de insuficiencia de activos. ¿Se acuerdan ustedes aquella famosísima discusión de que en los seguros de vida personales individuales y de largo plazo, la reserva técnica tiene que acompañar todo ese largo plazo? Entonces, por ejemplo, mi seguro de vida simple, como conocemos el seguro de vida, que no se debería llamar seguro de vida, sino seguro de muerte, se propone y la tabla de mortalidad dice que las mujeres de 25 años en Colombia se mueren a los 75, ¿cierto? O sea, 50 años de reserva técnica por el riesgo de BTR. ¿Qué instrumento financiero calza esa reserva técnica? ¿En tiempo? Ninguno. Entonces, esa reserva de suficiencia de activos se crea para tratar de tener una reserva que desde el momento de suscripción o inicio de vigencia de la póliza contemple los gastos que va a asumir la compañía de seguros por tener que hacer un cambio de instrumento financiero. Por ejemplo, tiene un título de deuda del tesoro que dura 12 años. Entonces, los primeros 12 años de la reserva están con ese título de deuda. Para el año 13, tienen que buscar otro título que probablemente dure otros 12 años. Ese costo de cambiar de un título a otro, la idea es que se contemple y se vaya a una reserva que se va a llamar de insuficiencia de activos. Pero obviamente esa reserva solamente va a quedar para los seguros personales, o sea, todos aquellos que caen sobre un ser humano, individuales, están individualizados sobre una persona, y de largo plazo. Se ha creado un mecanismo de entendimiento, esto ya no es de conferencia ni de secreto, de entendimiento entre la superintendencia y el gremio, por lo menos, a tratar de ir desglosando esta materia. Sí, o sea, ahí en Fasecolda, hasta donde yo conozco el tema, hay un comité de reservas y comité de reservas para cada ramo, porque ya vamos a ver, hay ramos que tienen un régimen especial. Es un interlocutor ante la SUBER. Es un interlocutor ante la SUBER, y acuérdense, doctor Fabio, que hace poquito, en el plan de desarrollo de ese primer gobierno Santos, la ley sumamente numerosa 1444, creó una cosa que se llama la Unidad de Regulación Financiera. Porque se acuerda usted que en el Ministerio de Hacienda eran 3 personas viendo la regulación de todo el sistema financiero. Ahí fue necesario crear por ley una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda con autonomía presupuestal. Eso quiere decir que pueden contratar gente con buenos salarios y altas personas para hacer la proyección de estudios de regulación financiera y no dar soporte a la SUBER. Entonces ahí, entre Fasecolda, esa unidad y el área de investigación y desarrollo de la SUBER, hay un equipo de trabajo que son los que están haciendo todo esto. Y que funciona, o sea, yo cuando he conversado con Carlos Varela sobre estos temas, el tema fluido, pues prueba de ellos que salió el decreto. Este decreto se discutió 5 años, el de terremoto se discutió por 10 años. ¿Sí? Y tal vez el caso es que el Ministerio de Hacienda tiene más liderazgo que nunca. Y esta tiene la facultad regulatoria, o sea, esa unidad de proyección de estudios de regulación financiera, URF. Creo que la página web es donde claramente la superintendencia hoy no actúa como regulador
y en la concentración de las decisiones de las entidades. Exacto, o sea, el Ministerio tiene la facultad legal de reglamentar la ley, o sea, emitir el decreto. Y nosotros, la facultad que tiene la ley es de emitir las instrucciones sobre cómo se cumplen las normas de rango superior de precios. Las circulares son instrucciones. Y solamente en un par de casos la superintendencia tiene la facultad de reglamentar directamente. El profesor y tablas de notariado. Pero eso está en una ley, en la ley que creó el viceministerio técnico desde esa época, Bernardo, ¿no es cierto? Exacto. Cuando le quitaron la facultad regulatoria a la superintendencia de esa ley. Esa es la ley 45. Es la ley 45. Pero, se me olvidaba decirles un tema, y es que les dije que dijo el Banco Mundial y hacer el Financial Sector Assessment Program, que dijo el sector asegurador es muy pequeño, hay mucho espacio para crecer, la regulación está bien, pero una de las recomendaciones que hicieron los supervisores fue la superintendencia financiera en Colombia debería tener full facultades, debería ser independiente, no depender del presidente de la República, que es lo que pasa hoy en día. El superintendente es un delegado del presidente, debería ser totalmente independiente y debería tener las dos facultades, la de supervisión y la de regulación, o sea, reglamentar las leyes más. Listo. Entonces, hablando de las reservas de siniestros, pues se mantienen las mismas, pero ya vamos a ver cómo va a funcionar la reserva de presión de siniestralidad que desaparece del ramo de terremoto y que es ahora la nueva reserva catastrófica. Entonces, si quieres, avancemos. Entonces, la reserva de riesgos en curso, que les dije va a tener dos reservas, reserva de prima no devengada y reserva de insuficiencia de primas. La reserva de prima no devengada va a operar para todos los ramos de seguros, menos para los ramos de personas individuales y de largo plazo, porque en esos ramos pues va a aplicarse una reserva matemática. El ramo de terremoto va a tener un riesgo especial sobre esta reserva que ya más adelante al final vamos a ver. Y básicamente lo que se cambia es que ahora la metodología de cálculo de la reserva, se acuerda que uno cuando veía esta reserva, veía que esa reserva se constituía por una metodología por octavos, que asumía que las pólizas se emitían cada mes y medio. No, ahora esa reserva se va a calcular póliza a póliza. Es decir, la compañía de seguros va a ir devengando prima en función a la vigencia particular de cada póliza. Es esto, ¿qué es lo que para estos efectos, qué es lo que se entiende por seguros de personas individuales? Exacto, eso es una terminología mía, la verdad, pero básicamente son todos los seguros que recaen sobre un ser humano, que están individualizados por oposición a pólizas colectivas y que tienen una vigencia de más de un año. Hay algo diferencia que seguros de riesgos laborales, seguros provisionales, seguros de renta vitalicia, seguros de vida individual de largo plazo, que me puede estar haciendo falta, y seguros educativos. Pero es que aquí tradicionalmente nosotros decimos que los seguros de accidentes y de enfermedades son seguros de personas. Exacto, pero entonces acá ahí les falta el componente de ser de largo plazo. De largo plazo. Exacto. Entonces, por eso les... lo que caracteriza el seguro de personas es un seguro sobre un interés asegurable que no es determinado en dinero. Exacto. Entonces, eso es uno, la individualización importantísima por oposición a lo colectivo, porque si es un seguro de vida, pero es colectivo, tiene reserva de riesgos en curso, no matemática. Entonces es importante. Todos esos apellidos que le he puesto, y la verdad, lo que hice fue que todos los que tienen reserva matemática, ¿qué elementos tienen en común? Recaen sobre la persona, están individualizados, son de largo plazo, y por eso lo pongo así por efectos de la presentación. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, la metodología de cálculo póliza a póliza. Y la superintendencia va a decir cómo es la metodología de cálculo. Y sobre la reserva de insuficiencia de primas, nuevamente la superintendencia va a decir la metodología de cálculo, pero adicionalmente el decreto sí dice que esa reserva se debe constituir con el promedio de los 2 últimos años de ingresos de la compañía menos los ingresos sobre la prima de vengada. La super que va a reglamentar que vamos a entender por ingresos, egresos y prima de vengada para efectos de ese cálculo. Y no se va a permitir compensaciones de esa reserva entre ramos. ¿Qué pasa si una compañía de seguros abre un ramo nuevo de cara a esta reserva? Entonces empieza a constituir la reserva luego del primer año de operaciones.
Y cuando se finalice la operación del ramo, la reserva de insuficiencia de primas se debe mantener hasta el último día de vigencia del último riesgo asociado a ese ramo. O sea, contempla el honor de la compañía. La reserva debe mantenerse durante la etapa del honor de ese ramo. Listo, después continuar. Para el seguro tradicional de validez y sobrevivencia, la reserva de insuficiencia de primas ya no va a tener un periodo de referencia de un año, como es el régimen general, va a tener un periodo de referencia de 6 meses. Y si se trata de la apertura de un nuevo ramo previsional, la contabilización de la reserva ya no se va a hacer luego del primer año, sino luego de los primeros 3 meses de operación. Y se tendrá en cuenta la información histórica de la póliza anterior. ¿Por qué eso? Pues porque el ramo previsional tiene una particularidad, y es que el ramo previsional son solamente 6 pólizas, ¿cuáles son estos 5? En todo el mercado, ¿cuántos fondos de pensiones hay? 5, ¿cierto? Es que había 6, pero con la fusión de protección con IDG, creo que eran 5. Entonces hay 5 pólizas, y cada una de esas pólizas asegura un universo de personas grandes. Entonces, por eso hay la información histórica que se toma en cuenta, no es la de la propia compañía de seguros, sino la de la misma póliza de ese fondo de la vigencia anterior. Salvo que se trata de cambio de fondo o emisión por primera vez para un fondo en particular. Entonces se crea un fondo de pensiones nuevo, la póliza nueva no empieza a constituir la reserva de mismo, sino luego los primeros 3 meses. Y no se podrán compensar, ya no ramos entre sí, sino contratos previsionales entre sí. Entonces, supongamos que una misma compañía de seguros tiene la póliza previsional de protección y la de porvenir, supongamos, no podría compensar la reserva, entonces vamos, tiene que ser una reserva póliza por póliza. En todos los casos, para los seguros previsionales y todos los demás seguros, las aseguradoras podrán utilizar métodos prospectivos. ¿Qué son métodos prospectivos? Que predicen el futuro para constituir la reserva, ya no utilizando la información del pasado, sino información predictiva, por decirlo de alguna forma. Pero la super tendrá que autorizar esas metodologías. Entonces, como ven hasta acá, lo único claro que tenemos hasta este momento es la filosofía de cada una de estas reservas, porque finalmente la metodología de cálculo la va a hacer la superintendencia. Listo. ¿Por qué sirve la reserva de insuficiencia de primas si se supone que el previsional está regulada? Es una tarifa regulada. Es una tarifa regulada, y por eso es la necesidad de reserva. Es un rango. O sea, acuérdate que está el 3%, no me acuerdo bien, pero es el 3% de la comisión que recibe el fondo de pensiones. Ese 3% se utiliza para pagar los gastos administrativos del fondo y la prima del previsional. ¿Y se negocia? Y se negocia. No regular, se negocia. Pero se negocia. No, lo que quiere decir es que la regulación le impone todo. Así es, claro, porque tienes el tope de la contribución y de ahí hay que sacar la prima. Pero si usted ve la tarifa que tiene protección, la que tiene por pedido, la que tiene por fondos, no son necesariamente iguales, cada uno de los lados. Están por debajo del 2. Ah, ya están por debajo del 2, o sea, han subido las primas. No como es normal, no está por encima del 2. Sí, yo me acuerdo que en la época que yo veía estas tarifas era más o menos el 1.4, 1.6, máximo 1.6 era la tarifa. Y son volátiles, son peligrosos. Son Tienen peligrosas. una cola larga, enorme, y tienen unos pleitos grandes. Y costosos. Bueno, entonces, listo. Entonces, continuamos. Listo. Entonces, esa es la reserva, la primera reserva de primas, que es la reserva de riesgos en curso, va a tener 2, prima agregado, reserva de insuficiencia, con esas particularidades, y la super va a desarrollar esa metodología de mercado. Segunda reserva de primas, reserva matemática. Esta es la que se constituye sobre los seguros de personas, individuales y de largo plazo. No sé por qué un decreto le cede esta facultad a la super, pero le dice: superintendencia, usted conserva facultades para determinar otros ramos en los que se deba o no se deba constituir esta reserva. No sé para otro ramo. De tal que la super le dice que el SWOT hay que hacerse matemática. ¿Cómo se hace SWOT en la reserva matemática? ¿Sí? Entonces, no sé por qué quedó eso, pero así quedó en el decreto. Hay un régimen especial para pensiones, riesgos laborales y conmutación pensional. Se constituye póliza a póliza bajo el mismo sistema de siempre, y es que se trae el valor presente del riesgo futuro a cargo del asegurador menos el valor presente de la prima pagadera a cargo del tomador. Es el concepto que hemos tenido toda la vida, que eso es básicamente un cálculo notarial.
Pero lo nuevo que trae el decreto es que para traer ese valor presente del valor pagadero por el asegurador en el futuro y restarle la prima que paga en este momento el tomador, se deben incluir los gastos de liquidación o administración no causados a la fecha de cálculo, así como la participación de utilidades. Aquellos casos en que la compañía de alguna forma tiene un mecanismo de participación de utilidades con el asegurado. Y el valor mínimo de la reserva, eso es un tema que pasa hoy día por la práctica, pero no está necesariamente en la regulación. El valor mínimo de esa reserva deberá corresponder con el valor de rescate, el cual nunca podrá ser negativo. Y se entra a modificar un poco de la nota técnica de los productos que llevan reserva matemática. Y es que la nota técnica de esos productos debe contemplar la tasa de interés técnico, el fondo de ahorro, cómo se manejará el fondo de ahorro y los rendimientos de esos fondos de ahorro a favor de los asegurados, las rentabilidades especiales de esos fondos y, obviamente, se ratifica que la superintendencia es la entidad responsable de emitir las tablas de mortalidad, de invalidez y de invalidez. Y obviamente las aseguradoras pueden utilizar tablas propias, pero con autorización de la super. La verdad, yo no conozco si alguna aseguradora del mercado usa tablas de mortalidad propias. No sé si eso existe. Y la superintendencia va a establecer qué estudios y qué otros requisitos técnicos van a soportar la constitución de la reserva matemática. Entonces, fíjense, la reserva matemática se supone que se va a seguir constituyendo como la conocemos hoy en día, pero miren, hay una cantidad de cositas que empiezan a cambiar y que le dan facultad a la super para entrar a regular esa forma de constitución. Listo. Listo. Esta, entonces, y yo decía, para el manito de la reserva matemática tenemos la reserva de insuficiencia de activos, esa reserva que busca contemplar desde ahora los gastos que va a tener la compañía de seguros cuando le toque hacer el cambio de inversiones para tener la reserva calzada e invertida en algo en el mercado financiero. Entonces, esta reserva aplica para los mismos ramos que aplica la reserva matemática, se constituye de forma trimestral y se constituye con el valor presente de las insuficiencias futuras de los activos por tramos, que son los tramos básicamente los periodos de tiempo bajo los cuales sí se consiguen instrumentos financieros. Eso también lo va a representar la superintendencia financiera. ¿Y qué va a representar la super? Pues toda la metodología, pero concretamente los activos y los pasivos que se van a considerar, los flujos, o sea, cuánto tiempo dura y qué tasa de interés tienen, los tramos para identificar las insuficiencias y la tasa de descuento para el cálculo del valor presente de la insuficiencia. Entonces, básicamente, entendemos la filosofía de esta reserva nueva, que es contemplar el gasto que voy a tener a futuro por cambiar mis inversiones, pero la super me va a decir cómo cuantifico ese riesgo, ese gasto futuro. Listo, y ahí hasta ahí las reservas de primas. Ahora las reservas de siniestros. Entonces las primeras que conocemos son las reservas de siniestros pendientes, que recordemos tenemos dos, la de siniestro avisado y la de siniestro incurrido pero no reportado. Entonces la primera, reserva de siniestros avisados, es obligatoria únicamente para todos los ramos, se constituye por siniestro y por cobertura afectada dentro de la póliza en la fecha exacta en que se tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro. Grandísimo cambio. Ya la reserva no la vamos a entrar a constituir en el momento en que el asegurado nos avisa del siniestro, sino en que la compañía tuvo conocimiento. Me enteré por prensa hoy por la mañana de un deslizamiento de tierra y que puede estar imputado mi cliente, que es una compañía, mi asegurado, que es una compañía de aguas de una ciudad particular. Conocí, y es por un medio público que lo conocí. Eso va a ser muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Probablemente me parece absolutamente pero así está el decreto. Dice, a partir del conocimiento de la compañía de seguros. Entonces, conocí hoy, el cliente me avisa en 3 meses y la super me dice, bueno, pues usted no quiere abrir esta reserva hoy, el 16 de julio del 2014, miren, aquí está la página, el periodo con tiempo, primera página de deslizamiento de tierra, presenta el diputado de compañía del asegurado de aguas de ciudad. Muy bien. Entonces, si a la fecha de conocimiento la compañía de seguros no tiene conocimiento sobre su potencial costo, podrá utilizar información histórica para constituir la reserva. Recordemos hoy cómo se debe esta reserva. Me avisan el siniestro, yo acabo por el 100% de lo que yo estime me va a costar ese siniestro. Aquí ya me empieza a dar los elementos adicionales
para tener en cuenta para abrir una reserva. Esa reserva se debe actualizar mensualmente y cuando se vaya teniendo mayor detalle de cómo va evolucionando el siniestro y los costos asociados. Y esta reserva se podrá liberar públicamente con el pago del siniestro, el desistimiento que es el beneficiario o la reducción del valor estimado del siniestro y la prescripción. Pero entonces no se puede llamar reserva de siniestros avisados, porque es que si yo meto por el periódico no me han avisado. Claro, además ahí hay un contrasentido. Conocidos. Conocidos. Para que sea siniestro tiene que ser realización de riesgo asegurado. Y eso explica que es un juicio. Exacto, muy complejo estos cambios que listo. Seguimos con la siguiente. Esta reserva de siniestros avisados en el seguro previsional se constituirá con ocasión de la radicación que haga la AFP. Acá sí estamos hablando, no necesariamente aviso, ya es una reclamación formal. La radicación que haga la AFP en la solicitud de pensión por los demás momentos en que sea procedente el aviso del derecho. Sí, porque puede que la AFP no notifique, pero el pensionado, el afiliado, sí va directamente a la compañía de seguros y diga, oiga, es que mira, ya tengo mi solicitud de pensión. Obviamente, claro, el proceso de involucrar a la AFP y todo normal, pero el decreto pues establece eso. En previsionales se constituirá la reserva para cada siniestro, se ajustará mensualmente y su monto se va a ir modificando o será equivalente a la suma adicional que sea necesaria para completar la pensión de ese asegurado, de ese afiliado a su fondo de pensiones en particular, aportada por la probabilidad de pago según las tablas que da la suma. Entonces, yo abro la reserva con el monto que necesito para completar la cuenta de ahorro individual del cliente, pero la super va a emitir unas tablas que me van a ayudar a medir la probabilidad que yo tenga de hacer el desembolso para completar esa suma adicional. ¿Cómo va a ser esas tablas de probabilidad super? No sé. Y también las solicitudes de pensión serán clasificadas según una instancia de la misma. Si la pensión hasta ahora está en un proceso de preaprobación, litigioso, no sé, ahí se van a establecer unas tablas para clasificar las pensiones. Y se deberá incluir en el monto de reserva el monto del auxilio funerario, las incapacidades y los gastos asociados al siniestro. Si hay proceso jurídico, lógicamente se deberán incluir los costos asociados a la atención de ese proceso jurídico. Y miren esto, se liberará si existe dictamen en firme de no procedencia del derecho. En materia pensional, ¿qué es un dictamen en firme que diga que no procede del derecho? Cuando el dictamen de una Junta Nacional en firme, cuando ya no procede ningún recurso ante eso, o cuando ya el juez ha dicho esta es firme y esa providencia ya no admite más cambios. Entonces, en últimas, con una sentencia de casación de la Corte Suprema. Porque dicen dictamen, es que por eso, aparte del pago, a mí sí me parece que ahí, si ha habido concertación con el gremio, es ahí donde el gremio tiene que actuar a través de sus abogados para impedir que todas esas ambigüedades y todas esas conflictivas eso es un tema, una meta de eso es lo que yo, es decir, lo que no puedo entender es que el gobierno produzca reglamentaciones de este tipo con semejante cantidad de imprecisiones y de cuestiones que son una semilla de conflictividad diaria. Y realmente Fasecorda debería trabajar mucho en ese aspecto, en impedir que el gobierno, porque bueno, se puede pensar que el gobierno, los asesores del gobierno no sean expertos en esa materia, pero es que Fasecorda sí lo es y ahí es donde internet. no, sí, claro. Y hay un punto que yo veo y es este tema, o es como lo veo a partir de la experiencia profesional. Yo lo veo hoy día, porque yo veo en esos procesos, cuando están firmando un sistema personal, y lo veo yo materialmente en la práctica, es ahí. Solamente cuando hay un fallo de la Corte, porque pues, la sentencia se emite, eventualmente la persona Sí, cuando el representante promete solamente que no va a interponer. pero uno lo ve así, sí, cuando el desistimiento, uno le hace este y dice, sí, claro, si está el firme que no posee interés, pues
forma. Pero nuevamente, esto tiene un componente procesal muy grande y de conocimiento de la práctica procesal grande, que yo creo que a la hora de discutir estos proyectos, pues no necesariamente abogados que están en el día a día del litigio son los que están asesorando. Entonces, es absurdo, es que uno se revela frente a eso, que llaman a una reserva de siniestros avisados. Lo primero que dicen es que siniestros avisados es el que conoce el asegurador que cualquier medio. Eso, ¿qué sentido tiene incluir en esa? Y desde el punto de vista jurídico, eso es una anglosajonización de nuestra terminología jurídica de derechos seguros. En el derecho inglés hablamos de el conocimiento que tiene un impacto grandísimo para ambas partes, para la aseguradora y para el asegurado. En nuestro derecho, que contratos por adhesión a condiciones generales en todos los casos y demás, hablamos de aviso, porque exigimos que ese señor ejerza su derecho mínimo, que es avisar que ocurrió el siniestro, para derivar todos los efectos a su favor de contratos seguros. Pero acá realmente hay unos temas que no se podría quedar analizando eternamente de los cambios de posición jurídica. Listo, entonces continuamos. En riesgos laborales, esta reserva de siniestros avisados se constituirá por siniestro y por cada prestación asistencial económica. Entonces, recordemos, en riesgos laborales se pagan prestaciones asistenciales, que son todos esos auxilios y funerarios y demás, pero no las prestaciones económicas, la pensión propiamente dicha y demás. Se va a una reserva por cada prestación y por cada, lo dicho, básicamente por cada amparo de la póliza de riesgo laboral. Se tendrá en cuenta la clasificación del siniestro que proceda, como les mencionaba anteriormente, de acuerdo a unas tablas que va a hacer la superintendencia, y se sigue un procedimiento similar al del previsional. O sea, también volver a ese tema del dictamen que imprime de no procedencia del derecho. Listo. Esa es la de siniestros avisados. La INL, siniestros ocurridos pero no reportados. En principio, esta reserva no hay que constituirla en seguros de vida individual, pensiones de 100 y voluntarias, conmutación, educativa, renta voluntaria, pues la superintendencia podrá ordenar que para estos ramos, que son los famosos ramos de personas individuales y de largo plazo, sí se constituye reserva de IBM. Se calculará por ramo de forma mensual y bajo la metodología de triángulos. La metodología de triángulos es la metodología más aceptada por los actuarios en el mundo desde hace varios años. Muchas compañías hoy en día ya constituyen esa reserva así. Y básicamente esa metodología consiste en que la compañía organiza el momento en que ocurrió un siniestro y el momento en que se lo avisaron. Y actualmente son unos cálculos que terminan haciendo una figura de triángulos en esa tabla para que el resultado de ese cálculo matemático es lo que se debe llevar a reserva. Entonces, fíjense, esa metodología toma en cuenta la experiencia real de siniestros y toma en cuenta la diferencia de tiempo de la ocurrencia del siniestro y el momento de aviso. Entonces, por eso, esa metodología de los actores que a mí, conceptualmente, como abogado, me suena también la que suena más lógico para esta reserva. Y para eso, obviamente, implica que las compañías de seguros deben tener información de sus siniestros históricos. En principio, deben tener por lo menos 5 años de información, pero para ramos de seguros patrimoniales debe haber 10 años de información, lo mismo que para riesgos laborales y previsionales. ¿Qué pasa si una compañía de seguros no tiene toda esa información histórica? Porque eso, las compañías de seguros no tienen muy buena información de sus siniestros. Se permite que cuando arranque este decreto se utilicen en general para todos los ramos 3 años de experiencia siniestral hasta que se llegue a completar 5 años de información, y para aquellos ramos en donde se exigen 10 años se utilicen 5. Nuevamente, una crítica que yo también le hago a nuestro sistema, a nuestra industria, es que lastimosamente todos los desarrollos recientes de áreas data y manejo de bases de datos nos ha dificultado aún más la posibilidad de construir información siniestral buena y que podamos utilizar buena para efectos de reservas y para efectos de suscripción, para poder hacer una suscripción más sana en el día a día. En la solicitud de realización de nuevos ramos respecto a la reserva de BNL, la nota técnica debe incluir la forma en que se va a suplir el vacío de información. Hace poquito estaba haciendo un trámite de autorización de un nuevo ramo que lo suplir, la super ya me preguntó, oiga, ¿cómo va a hacer usted para cumplir con la información del decreto nuevo para la reserva de BNL? Se podrán separar coberturas dentro de los ramos que tengan características uniformes. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer IBNR por cobertura. Entonces, por ejemplo, auxilio funerario probablemente sea una cobertura que tenga un IBNR en particular para todos los seguros que tienen auxilio funerario, SOA, pensiones y riesgos laborales.
Cuando cese la explotación del ramo, al igual que la reserva de insuficiencia de primas, este IBNR también se debe acompañar el runoff del ramo, o sea, hasta el último día de la última vigencia. En riesgo laborales y previsional, el IBNR se debe tener en cuenta que en previsional ya no se constituye por ramo, sino póliza a póliza, nuevamente por el funcionamiento tan particular del seguro previsional. En riesgos laborales, el IBNR se debe constituir por prestación o cobertura. Y en previsional se mantendrá este cálculo por 10 años más luego de que expire la póliza o se debe bajar el ramo. O sea, aquí no va a acompañar el previsional, no va a acompañar el runoff del ramo, porque el runoff del ramo previsional es eterno, porque el seguro previsional no prescribe según nuestra Corte Suprema. Sí, pero pues por lo menos para efectos de reserva, 10 años, que es una cantidad de tiempo. En ARL se constituye la reserva de enfermedad laboral. Bueno, y además otras reservas, aquí no debería estar este punto en este slide, pero es simplemente recordar que en ARL tenemos una reserva particular que se llama enfermedad profesional o ya laboral, la cual es acumulativa y se calcula mes a mes con un 2% de las primas devengadas del mes. La superintendencia dirá hasta qué momento se mantiene la acumulación de esa reserva. Usted se recuerda sobre esta reserva de efecto exótico. Hay una única reserva que se creó mediante circular de la superintendencia. El Estatuto Orgánico atribuye la facultad al Gobierno Nacional, la que dio la circular básica. Exacto, pero acá se saneó ese vicio de legalidad. El decreto 2555 se salió del vicio y ahora se ratifica el salario. Exactamente, exactamente. Y recordamos esta reserva ¿para qué sirve? Para que la ARL en el momento del descubrimiento de la enfermedad profesional pueda pagar la prestación y luego repetir contra la ARL del momento de estructuración, por decirlo de alguna forma, de esa enfermedad profesional. Entonces la superintendencia debe recomendar el tope de la acumulación y cuándo se puede liberar, y nuevamente una explicación de cuándo procede. Listo. Entonces, listo. Entonces hasta ahí las reservas de siniestros pendientes. Y tenemos las reservas de desviación de siniestralidad. Entonces recordemos la reserva de siniestralidad como la conocemos hasta hoy en día. Es una reserva que solamente aplica para el ramo de terremoto. Se constituye por el 40% de las primas emitidas del ramo y se va acumulando hasta un tope de doble del PML, la pérdida máxima probable de ese asegurado en la zona cresta. Eso es una cantidad de adjetivos, apellidos que en última llevan a la compañía a hacer un análisis de ver qué valores asegurados tiene la zona de mayor exposición al riesgo sísmico y la circular o el decreto del momento supone que el 15% de todo lo que esté asegurado en esa cresta en el terremoto más grave se daña. Entonces las aseguradoras deben constituir esa reserva hasta completar el doble de ese PML, o sea el 30% de sus valores asegurados en la zona cresta constituyen el tope de acumulación. La realidad es que esa reserva hoy en día es chiquita en el mercado, porque se constituye sobre la prima meta de la seguro, y es que este es un ramo de altísimas esfuerzos. Entonces las compañías la tienen chiquita. Esa reserva cambió en el decreto, no tengo dislexia con ese número, pero es el decreto del 2011. Es el número 2885, son muchos 8 años, 5 años, pero es un decreto que está compilado en el 2555. ¿Qué lo cambió? Y no entra en vigencia ese decreto tampoco. ¿Por qué? Porque falta la reglamentación de la SUPRA. Ya la SUPRA sacó una circular que le pide a las compañías capturar información para poder hacer realidad la nueva reserva. ¿Cuál es la nueva reserva? La vamos a ver en un momento, la reserva catastrófica del ramo de terremoto, que ahora tiene una nueva metodología de cálculo que implica que, ya lo vamos a ver. Pero sobre la desviación de siniestralidad, hoy en día aplica para terremoto porque no entra el decreto nuevo. Pero el decreto nuevo de reservas establece que la reserva de desviación de siniestralidad sea constituida para el ramo de riesgos laborales. Mientras la superintendencia define, en ARL se constituirá de forma acumulativa con el 4% de las primas devengadas en el periodo en la proporción determinada del riesgo. Se puede utilizar para pagar siniestros que por su naturaleza se logra demostrar que son catastróficos. Y bueno, la reserva de desviación de siniestralidad. Desviación de siniestralidad y catastróficos son diferentes. A mí, los actuarios, cuando trabajaba tanto con ellos para poder entender estas cosas y poder ir al Ministerio de Hacienda y decir, eso no es así, me decían, lo catastrófico es lo que supera la estimación de cualquier actuario, y por eso lo catastrófico lo guardamos en el patrimonio de la compañía. Y la desviación de siniestralidad es lo que sí se puede
predecir con base en información histórica de los picos que han desviado la siniestralidad de un ramo particular. Entonces, la desviación de siniestralidad normalmente es una reserva que se guarda en el pasivo. Lo catastrófico es también una reserva, pero que se guarda en el patrimonio como reserva legal, en las que conocemos el Código de Comercio como reserva legal. Entonces, acá también hay un tema de lenguaje ahí que lo enredan. Pero finalmente lo que hay que hacer es claro, y es llevar al pasivo, a mi la reserva de inversión de siniestralidad, el 4% de las primas del cambio de riesgos laborales. Listo. Y el terremoto, entonces les decía, salió el decreto nuevo que modifica todo el régimen de reservas. ¿Por qué? Porque establece una metodología de cálculo especial para las reservas de riesgos en curso basada en riesgo sísmico, bajo las metodologías que va a hacer la superintendencia. Cuando se termine la vigencia de esa póliza, el saldo que tiene la reserva de riesgos en curso debe ir a alimentar una reserva nueva, que es la reserva catastrófica. Esta reserva va al patrimonio de la compañía de seguros. Es un gran cambio que hizo este decreto de 2011. Y bueno, la super va a representar cómo funciona teniendo en cuenta esas definiciones que están en el slide. Básicamente, tener en cuenta qué es el cálculo de la cartera neta retenida, qué vamos a entender por prima de riesgo en el rango de terremoto, cuál es la pérdida máxima probable de la cartera retenida y la cartera total de una compañía de seguros, el factor de pérdida máxima probable. Todo esto lo va a definir la superintendencia en una circular y con unos modelos. Las compañías de seguros en el ramo de terremoto que acepten reasegurados facultativos, a las compañías de seguros que actúan como reaseguradores en el mercado colombiano, deberán observar estas normas y cumplir con la calificación que se exige para redactores. Hoy en día hay varias compañías del mercado colombiano que están establecidas en Colombia y actúan como reaseguradores de otras compañías del mercado colombiano. Miren lo que acá se pone. Esas compañías que actúen como reaseguradores tienen que cumplir con este mismo régimen de reservas, pero además para poder aceptar el seguro de otras compañías del mercado tienen que tener la calificación mínima que se exige a las aseguradoras del exterior para optar por un registro en reactores. Y recordemos que las calificaciones mínimas de reactores son altas, no son bajitas y contemplan el riesgo global, como Colombia, que eventualmente les hace que se les baje la calificación. Entonces, ese tema me parece que es una barrera dura para las compañías que hacen la seguro de terremoto desde Colombia. Listo. Entonces, como les decía, la reserva de riesgos en curso del ramo de terremoto cambió en ese decreto del 2011, se constituye póliza a póliza con el 100% de la prima pura de riesgo. ¿Cómo vamos a sacar la prima pura de riesgo del ramo de terremoto? Como lo diga el asunto. Porque me acuerdo que en la segunda, con los años que yo trabajé toda la vida en el comité financiero, porque se discutiera, hagamos la prima pura de riesgo para el ramo X de cumplimiento, que sea, y yo nunca vi cómo es la conceptualización de la prima pura de riesgo. Está en manos de la super hacer la prima pura de riesgo para el ramo de terremoto. Y ya dijimos, la reserva de riesgos catastróficos se va a constituir con los recursos liberados de la reserva de riesgos en curso. Y por fin se va a poder hacer algo que las compañías de seguros siempre habían pedido, y era que la reserva, esa que ya no hace una inversión en estabilidad catastrófica, se puede usar para algo. Básicamente se va a poder usar para tres cosas. Obviamente para siniestros de la cartera retenida, una vez se agote la reserva de riesgos en curso. Entonces, en principio, por el siniestro terremoto, el dinero para poner ese siniestro sale de la reserva de riesgos en curso, pero si se agota esa reserva, se puede usar la catastrófica. Y una vez liberados, los recursos de la reserva de riesgos en curso se llevan a un mayor valor de la reserva de siniestros pendientes. Si se paga menos, se restituye el valor de la catastrófica. O sea, si se usa la catastrófica, hay que restituir ese valor. También se puede utilizar esa reserva catastrófica para el pago de siniestros de la cartera no retenida, es decir, en últimas de lo que en el ramo de terremoto no paguen reaseguradores. Pero la superintendencia va a exigir un periodo de ajuste de que si no paga el reasegurador teniendo la obligación para ello, se haga un periodo en el cual hay que obtener esos recursos de parte del reasegurador. Y finalmente se va a poder liberar esa reserva catastrófica si su monto es mayor a la pérdida máxima probable de la cartera total de esas compañías de seguros. Listo. Esta reserva para compañías nuevas o para ramos nuevos se debe acumular los primeros 5 años hasta completar lo que se llama el factor de pérdida máxima probable de la cartera retenida. Eso lo va a definir la superintendencia. Listo. Y aquí hay algunas reglas de cómo debe funcionar esa reserva. Básicamente, siempre la pérdida máxima probable de la compañía debe ser inferior al valor que está constituido
en la reserva de riesgos catastróficos. Nuevamente, ¿qué pasa? Se cierra si se cierra el ramo de terremoto hoy y a futuro lo vuelvo a abrir, debo abrir el mismo valor de reserva que tenía en el momento en el que lo cerró. Y se va a empezar a constituir 2 años después. El régimen de transición de ese decreto al 2011 es de que entra en vigencia este nuevo para el ramo terremoto 2 años después de que la SUBRE emita el paquete reglamentario. Vamos a cumplir 3 años de emitido el decreto sin circulares. Entonces, en este momento diríamos que emitido el decreto empieza su vigencia 5 años después, sin salir a las circulares este año, que yo creo que salen este año. Y este decreto, ¿cuánto circulamos en negociación? Yo creo que trata más de ¿Cuánto? Desde que nos perdamos por los México, más de 25. Claro. Pues el sector del 15%, así como. No, el 15% si a mí en clase de salud me preguntan, bueno, pero ¿dónde sale el 15%? Yo, no, de verdad, y le he preguntado, siempre que hablo con algún actuario de este tema, le pregunto, ¿usted conoce la historia de esta cosa? No, yo digo que el 15%, que es bastante conservador, es una historia de siniestros. Porque la están haciendo, pero un sustento técnico. Esa tercera regla se tiene. Si se cerró el ramo negociado, sí, porque es evitar que las compañías, para evitarse constituir la reserva, hagan el ramo un año sí, otro no, otro no. Pero pues yo la verdad no he visto si en el mercado pasado eso, que una compañía se cierra No, claro, y ya también cerró. Pero la pregunta es si lo volvieron a abrir. está cerrado por lo que no. La pregunta es si lo volvieron a abrir. Yo no sé. No, tiene unas cosas, pero o sea, no está cerrado. No, de hecho sí tiene. Está en activo, no está cerrado. Está en activo. Y pues es que estas normas asociadas nos han llevado, por ejemplo, lo que tú mencionabas, este decreto de recopilar la información. Ha sido una pesadilla porque la información no está accesible. No la dan nuestros asegurados como el Estado, no la tienen. Entonces es muy complicado. Primero, la realización de precio, eso quién lo tiene, de ahí adelante. Están peleando y con los bancos, a los hipotecarios, el banco dice, levántela a usted, a la asegurada le dicen al banco. Sí, ahí están. Ahí están los peloteros, sí. Pero esa tercera regla es para desestimular que vuelvan a abrir el ramo, porque no tiene ningún sentido desde el punto de vista técnico. Sí, técnicamente no, porque ya uno diría, no están pagando los mismos riesgos sobre los cuales tenían sentido la reserva. Realmente se busca desestimular que se cierre para liberar reservas. Y esa reserva, cuando empezamos a estudiar estos temas en la vida, yo decía, uy, esa reserva es cada vez chiquitita. Es que sería muy cómodo para el asegurador cerrar el ramo, liberar las reservas, constituir beneficios a los accionistas con una liberación y luego vuelvo a abrir el ramo para empezar desde cero. Esa es la tendencia. Exacto, eso es lo que se busca evitar, ese abre y cierre para liberar. Y de todos temas, esa reserva catastrófica en el decreto nuevo que entrará en este momento, pues 5 años después de emitido el decreto, se empieza a constituir como liberemos la reserva de inversión sin estabilidad del ramo terremoto. Realmente todo este punto de norma estimula algo que uno dice hasta dónde estamos, económicamente, que es la cesión al exterior de contratos profesionales. Exacto, exacto. Y es que recordemos que siempre la superintendencia había tenido como la prevención de, bueno, la seguridad finalmente está en otro país, si no cumple, ¿cómo hacemos para llegar a cumplir? Entonces, por eso, el régimen de depósitos retenidos, esa es la filosofía de antes. Yo siento que la filosofía ha cambiado porque pues, este es un negocio que en el mundo entero funciona así, ponerle trabas, pues no tiene sentido. Y finalmente, la compañía de seguros es un profesional del negocio que sabe cómo suscribir ese contrato de la seguro. Bueno, listo. Bueno, y finalmente este decreto compila lo que había hecho también un decreto del año 2010 que modificó las reservas del ramo de seguro educativo. Básicamente ese decreto le cambió el patrimonio mínimo que había que tener para la operación del ramo. Hoy en día estamos hablando que para operar el ramo educativo, en adición al capital básico de funcionamiento, hay que tener 1.570 millones más a precios de hoy.
Y en este ramo hay dos reservas: la matemática, pues porque el seguro educativo es un seguro de personas de largo plazo e individual, y la reserva de siniestros avisados. La reserva de siniestros avisados para ese ramo educativo se abre con el valor presente de todos los pagos futuros por concepto de matrículas. O sea, el día que mis hijos se vienen para entrar en la universidad, eso es lo que tiene que hacer la compañía de seguros. Trae a ese momento el valor presente de lo que valen las matrículas durante los años de cobertura que tenga la póliza. Y su versión se registrará de forma separada. Eso era lo que tenía ese decreto de 2010, que simplemente aquí queda este decreto nuevo compilado. Listo. Gracias por su atención. Bueno, ahí tenemos, digamos, una panorámica de lo que es un régimen bastante más complejo, bastante más regulado, digamos, más exigente, definitivamente, que hoy, pero mucho más exigente, que va a tener un impacto en el estado financiero grande si no se queda en un medio de por mucho tiempo, que es lo que yo me temo que va a poder pasar. El de terremoto salió 3 años. Sí. Y todavía no ha salido la circular, y tiene que sacar 2 más para implementarlo. Ya se les da la pequeña información, y eso va a tener que lo están haciendo. Pues de todas maneras tenemos que saber qué está pasando, de dónde vamos. En esto, Colombia es pionero. Colombia, es decir, no son tantos países que van a este nivel, tal vez México, en América Latina sería el único que tiene algo para mostrar en ese sentido, pero Colombia, esto es. En terremoto, México, yo creo que en México es que tiene mucho para mostrar, pero no más. Los mismos países europeos en ciertas cosas no van tan adelante, Estados Unidos. Pero bueno, estamos en el proceso, es interesante, es importante. Tiene una motivación que sana de garantizar solvencia del sector de su capacidad de responder por los compromisos que adquiere. Rebeca, muchísimas gracias, muy ilustrativo, usted muy bien ese tema, muy bien. Pues a ustedes también de verdad muchísimas gracias y esperamos que nos sigan acompañando. Tendremos el programa de tertulia que vamos a anunciar estos días, ¿no? Pero ya están contactados con el pedido. Así que los invito como los anteriores a las. No, es que preguntaste. Y yo totalmente su prudencia en no mencionar una sola cifra de la incidencia financiera que esto puede tener, y entiendo por qué. Esto queda pendiente para una segunda sesión, porque ahora esto va a ver todo un proceso de afectación financiera, de flujos de caja, de inversiones, que obviamente no es de buen recibo cuando está con el sector regulador, pero que un foro como este sí que podría a un futuro Bernardo por ahí alguien que diga segunda pregunta, tampoco no había tiempo para hacerlo. ¿Cómo podría coincidir esto con el TLC de los Estados Unidos, que es el que más afecta en esto? Es un tema que tú dominas, pero me supongo que por tiempo no lo mencionaste, pero todo esto se puede reglamentar al margen de lo que se negoció en el TLC o hay. No, aquí, acuérdense, en el TLC tenemos un tema, y es que no obstante lo que se negoció, los países conservan total facultad de regular prudencialmente al sector negociado. ¿Por qué? Porque es que independientemente de que sea negociado en el TLC, prima la solvencia de las entidades para garantizar que se hagan realidad esos compromisos. Entonces, no, sí, no. A mí el único tema que me hace ruido y que Estados Unidos ha pedido mucho por eso, pero finalmente no queda, es el tema de los depósitos retenidos. Porque eso es una barrera de entrada al mercado discriminatorio. Un aspecto que sí puede tener incidencia es la próxima aplicación de las normas internacionales de información financiera. Hay una de ellas, la norma 4, que aplica los seguros y que tiene un principio según el cual las comisiones o reservas técnicas solo deben calcularse cuando hay contingencias realmente comprobadas y objetivas. Por ejemplo, la reserva especial de enfermedad profesional frente a la IFC4 no tendría justificación, y si el gobierno nacional no tramita unos decretos de excepción, seguramente vamos a tener un conflicto que habrá que resolver. Claro, y es que no lo mencioné acá por la crítica que yo siempre he hecho en nuestro régimen de reservas,
Nuestro régimen se llama régimen de reservas técnicas y todo se va a hallar pasivo. En el mundo lo que se guarda en pasivo empezando se llama provisiones. Y lo que les decía hace un momento, a mí los actuarios me enseñaron que lo que uno lleva pasivo es lo que ellos estén en facultad de calcular porque es un riesgo que está en curso latente o de pago o de Pero no con la metodología costeña, el doctor Fabio sabe de que se va a aplicar la verdad de reservas, porque porque las normas internacionales de información financiera no dejan la posibilidad o permiten la posibilidad de que haya reservas como las conocemos nosotros, pero nuestro régimen mercantil de guardar recursos en el patrimonio como reservas legales, estatutarias o ocasionales. Estos serían reservas legales. Ya tenemos una que es la catastrófica y la de pues la otra que se guarda no, la catastrófica que se guarda en el patrimonio. Ahí yo digo, ahí gracias, ya por fin una luz verde para hacer esto armónico con los sistemas contables internacionales. Sí, esa integración con las normas internacionales de información financiera genera un interrogante grande. Exacto, ese es el otro punto. Pero bueno, yo creo que acá nos quedan muchos temas para discutir. No, ustedes, muchas gracias.